Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jennifer Garcés y a continuación voy a hacer la práctica acerca del uso de un sensor y un Arduino para la obtención de datos para posteriormente realizar el cálculo acerca de la regresión e interpolación de métodos numéricos. En este caso, el Arduino que voy a utilizar es un Arduino que nos permite medir la temperatura y humedad relativa. Y los materiales a utilizar son un Arduino 1, el Arduino que tenemos por aquí, un Arduino 1. Necesitaremos de 3 jumpers y necesitaremos de nuestro sensor. En este caso es un sensor conocido como DHT11, el cual es un sensor que nos permite tener una conexión muy sencilla y además es un sensor que, como lo dije anteriormente, nos permite también medir la temperatura y humedad relativa. Conjuntamente con nuestro Arduino nos viene también incluido el cable el cual nos permite tener la transmisión de los datos del sensor y del computador. Listo, entonces a continuación voy a explicar acerca de su conexión. La conexión es muy importante, ya que si tenemos una buena conexión podemos obtener los datos por medio del programa de Arduino. Su conexión, como lo dije anteriormente, es muy importante, por lo cual tenemos que tener muy en cuenta la conexión de cada uno de los jumpers con los que tenemos que utilizar para el proyecto. Lo importante de este tipo de sensores es que, por ejemplo, en la parte inferior del sensor nos viene una información con diferentes signos, se podría decir, en donde podemos encontrar un más, un menos y un out. Out significa la salida del sensor. Estas conexiones son fáciles, ya que con ayuda de esta parte del sensor nos permite una mejor comprensión y entendimiento para el momento de la conexión. En este caso, el out es la salida del sensor. Entonces, como es la salida del sensor, esto nos permite estar conectado a cualquiera de los pines del Arduino. En este caso, los pines del Arduino se encuentran en esta parte. Entonces, eh, en este caso, con la salida del sensor podemos conectar a cualquiera de estos pines, que en nuestro caso hemos conectado en el pin 8. Por lo que estos jumpers nos ayudan para poder unir el sensor al Arduino y realizar la correcta conexión. Entonces, también la alimentación más y menos pueden estar conectados aquí la conexión o la alimentación más y menos pueden estar conectados hacia cualquiera de los del rango el rango de voltaje. En este caso, con este sensor podemos tener un rango de voltaje de 3.3 y 5 voltios. En nuestro caso hemos elegido un voltaje de 5 voltios. Y el último que nos queda unir es el signo menos. Este signo menos, como podemos ver por el jumper de color violeta, está unido con el cablecito rojo. Entonces, en este caso, cablecito rojo, el jumper rojo está conectado con el GND. ¿Qué es el GND? El GND se considera, en este caso del Arduino, se considera como tierra, porque como sabemos, en todo trabajo que conlleve una práctica de electricidad o elementos electrónicos, hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado con que de la manera en la que estamos conectando las cosas. Entonces, en este caso, el GND, conocido como tierra, nos permite para que en nuestros proyectos o trabajos no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Entonces, por último, nuestra conexión del sensor y del Arduino nos quedaría de la siguiente manera. Listo, entonces, podemos saber que nuestro Arduino está conectado correctamente con el sensor y al computador, ya que nos permite la visualización de las luces LED. Entonces, estas pequeñas luces LED se han encendido y quiere decir que nuestra conexión está correctamente diseñada. Listo, una vez que esté conectado correctamente nuestros elementos del proyecto, el sensor y el Arduino, lo último que tenemos que hacer
Lo último que tenemos que hacer es conectar al computador. Entonces, gracias a este cable de USB, podemos conectar la parte más gruesita hacia la entrada del Arduino y lo conectamos en el computador. Bueno, en mi caso, yo ya lo tuve descargado el programa de Arduino. Entonces, como primera parte nos aparecerá una pantalla similar al momento de descargarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es añadir una librería. Las librerías nos ayudan para que nuestra obtención de datos sea correcta. Entonces, para obtener la librería tenemos que entrar a herramientas, a programa. Tenemos que ingresar a programa, tenemos que seleccionar e incluir librería y buscamos la librería que necesitamos. En nuestro caso, estamos utilizando un sensor DHT11, entonces seleccionamos este que dice DHT-Leaf y listo. Entonces, al tener esta librería ya nos dará aquí como un inicio del código para la programación. Entonces, algo importante que también tenemos que tener en cuenta es que esté seleccionado correctamente, por ejemplo aquí, esté seleccionada correctamente la placa. La placa quiere decir el tipo de sensor que estamos, perdón, el tipo de Arduino que estamos trabajando. En este caso trabajaremos con el Arduino 1. Y también el puerto en este caso es COM3 de Arduino 1. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque si no realizaremos la programación incorrecta. En nuestro caso ya, una vez teniendo todo esto en cuenta, procedemos ya a nuestra programación. En este caso yo ya le he tenido listo la programación para empezar con la obtención de datos. Entonces nos aseguramos, como lo dije anteriormente, que la placa esté seleccionada en Arduino 1 porque es la placa de Arduino que utilizaremos, así como su puerto COM3 de Arduino 1. Listo, entonces aquí hay ciertos datos, se podría decir, en la programación que nos ayudará para obtener los datos de la humedad y de la temperatura. Y por ejemplo, en este tipo de sensor que, como lo dije anteriormente, se llama DHT11, perdón, es un sensor el cual nos permite medir, por ejemplo, la temperatura de un rango de 0 a 50 grados Celsius. Y la humedad nos permite tener valores a partir de 20 a 90 grados, de 20 a 90% de humedad. Entonces, sí es un sensor el cual nos ayuda a obtener una buena cantidad de datos en diferente rango. Y listo, entonces, una vez teniendo esta programación, este código de programación, explicaré explicaré cómo es que funciona este código. Esta línea del código, la primera línea, es muy importante porque esta línea nos facilita el tipo de librería con que estamos trabajando dependiendo del sensor. Entonces aquí nos informa que trabajaremos con el pin número 8 del Arduino y también nos indica en este caso, por ejemplo, los datos que vamos a obtener, que es temperatura y la humedad relativa. Listo, entonces algo importante que también vamos a obtener en esta obtención de datos es que también podemos trabajar con otra variable. Bueno, necesitamos 3 variables para realizar este proyecto. La primera variable es la variable de temperatura, la otra variable es la variable de humedad y también la otra variable es de tiempo. Sin embargo, el tiempo lo vamos a tomar de manera manual. ¿Por qué del tiempo? Decimos que vamos a tener una variable de tiempo, ya que, por ejemplo, esta programación está diseñada para obtener datos, por ejemplo, aquí. A ver, esta programación está diseñada para obtener datos de cada 2 segundos. Entonces, vamos a tener un dato de temperatura y un dato de humedad cada 2 segundos. Entonces,
cada 2 segundos, gracias a este Arduino y este sensor, iremos obteniendo los diferentes datos. Entonces, ya tenemos nuestras 3 variables a trabajar, que es temperatura y humedad, que esos valores nos da el programa. Y como dije, la variable tiempo vamos a tomarlo manualmente, cada 2 segundos, como lo dije. Listo, entonces, para saber que estamos teniendo una programación correcta, una vez que ya hemos terminado, ponemos en la flechita, o seleccionamos, perdón, en la flechita para verificar si está bien la programación. Entonces aquí nos dice compilando programa. Y aquí se está compilando, o sea, está verificando toda la información de la programación. Aquí nos dice ya que está la programación compilada, entonces está correcta, por lo que seleccionamos en la flechita de subir. Esta flechita nos ayuda para ya trabajar y obtener con nuestros datos. Entonces ahorita esta programación ya se ha subido a la memoria del Arduino, por lo que una vez que ya hemos subido nuestra programación e información hacia la memoria del Arduino, lo que tenemos que realizar es ejecutar. Entonces, ejecutar para observar los datos. Seleccionamos el monitor de serie y podemos ver aquí, bueno, en este caso vamos a dar a limpiar salida, en donde se limpia ya la información de la que estamos recibiendo. Bueno, en un caso podemos ver cómo está indicándonos la información a través de esta pantalla del programa de Arduino. Limpiamos la salida y en este caso empezamos a tener, por ejemplo, los datos con una temperatura inicial de 20 grados Celsius y una humedad de 60%. Entonces esta temperatura, como vemos, se está manteniendo, ya que no estamos digamos en otro ambiente para obtener otros datos. Sin embargo, aquí tengo un objeto caliente, el cual nos va a permitir también obtener datos acercándonos un poco hacia el sensor. Entonces con esto ya vamos a tener una pequeña variación en cuanto a la temperatura y humedad. Y vamos a ver cómo nos quedó los datos. Entonces podemos ver cómo de alguna manera han ido variando nuestros datos en cuanto a la temperatura y humedad, por lo que con la ayuda de estos datos que nos ha salido del programa Arduino gracias a la conexión entre el sensor y el Arduino, es que podemos realizar la siguiente parte del proyecto, que es acerca del cálculo, realizar el cálculo a través de estos datos para lo que es la regresión e interpolación. Esto sería todo por mi proyecto y muchas gracias, ingeniero.